Ok, No, y la dejamos en los archivos WIC. ahí está grabándose. Claro, y para mostrársela a Claudia también, Juan. Ok, ahí está. Se ve, ¿cierto? Sí. Sí, Ya. Y ahí todo bien, ¿no? Ya. Bueno, hola a todos, todas, todes. Bienvenido a mi cuarta presentación en seminarios. Voy a hablar de nuevo sobre mi tema de memoria, con clasificador de adherencia para tratamiento para pacientes de VIH-Sida de la Fundación Arriarán. Voy a dar un breve contexto para que recuerden un poquito de qué trata esto. Bueno, la Fundación Arriarán, dentro de muchas de sus otras funciones, ellos tratan pacientes con VIH-Sida. Ellos aplican esta terapia antirretroviral, que voy a referirme como TAR, cuyo objetivo es reducir la carga viral de los pacientes a niveles indetectables. Esta terapia hizo que el VIH pasó de ser una enfermedad terminal a una enfermedad crónica. Entonces, consiste básicamente en que los pacientes tienen que tomar todos los días 3 fármacos, a veces vienen en formatos de 3 pastillas o de una pastilla, y requiere que los pacientes sean muy meticulosos en tomarse sus medicamentos, más de un 95% de adherencia, que para este proyecto lo vamos a definir como la cantidad de pastillas que el paciente se tomó versus la cantidad de pastillas que el paciente debía tomarse en un periodo de tiempo, ¿ya? Como les dije, tiene que ser muy alto para que el paciente, uno, no genere resistencia y dos, no aumente la carga viral, es decir, la cantidad de copias de virus por mililitro de sangre, ¿ya? Entonces vamos ahora con un muy breve repaso de la hipótesis y los objetivos actuales. Esto voy a entrar en detalle después, así que va a ser muy cortito por ahora. La hipótesis de investigación básicamente es que es posible, con la situación actual, construir un modelo de clasificación en base a Machine Learning del comportamiento de adherencia de los pacientes. El objetivo general es desarrollar este modelo. Los objetivos específicos, bueno, el primero es la investigación del estado del arte, el segundo es la selección de variables que influyen sobre el nivel de adherencia. Tercero, implementar los modelos de Machine Learning, y el cuarto sería, en el fondo, estimar beneficios sociales y económicos de esta solución. Ahora, sobre el desarrollo de lo que llevo hasta ahora, como no deben recordar de mi presentación anterior, hice el preprocesamiento, que eso fue lo que vi en la presentación anterior. Ahí construí en el fondo lo que es este porcentaje de adherencia en base a una variable que no es la ideal, entonces voy a hablar un poquito de esto más adelante. Y bueno, hice ciertas transformaciones a algunas tablas, ¿ya? Ahora a lo que me he dedicado en este último tiempo y lo que les voy a mostrar es la construcción de 3 etiquetados distintos, debido a que el primer etiquetado que probé no mostró buenos resultados, entonces mi idea era ampliar, robustecer un poquito más el análisis con distintos etiquetados. Estos son 3. Uno es uno por percentil de adherencia, más bien por cuartil de adherencia. El segundo es un etiquetado sugerido por la experta del negocio, Claudia. Y un tercero es por la presencia en una base de datos que le vamos a llamar alarma. Voy a explicar esto un poquito más adelante. Luego hice un análisis exploratorio de los datos y tengo los primeros resultados de algunos modelos. Las fuentes de datos básicamente son estas para las variables dependientes. En la tabla de abajo tengo todo lo que yo le voy a llamar tabla demográfica. Aquí es donde tengo en el fondo los datos. Se ve el cursor, ¿cierto? Bueno, tengo el ID del paciente, tengo la edad, la fecha en que le diagnosticaron el VIH, la fecha en que entró a la fundación, su sexo, conducta sexual, tipo de adquisición, y las otras cosas son como estados de ingreso en el fondo del paciente a la fundación, qué tan avanzada está la enfermedad. Por otro lado, tengo esta tabla que me da información histórica del tratamiento de cada paciente. Uno de los desafíos del preprocesamiento fue transformar esta serie de tiempo, básicamente, de datos a una variable estática, ¿ya? Eso se logró bien y se incorporó a esta tabla, y estas dos tablas básicamente son el conjunto, estas variables más esta que viene de esta tabla, es básicamente todas las variables que tengo para explicar la adherencia, ¿ya? La adherencia sale de esta tabla de acá, que se llama Alarma Lab, que es una tabla que registra los retrasos de los pacientes. Es una tabla que se hace automáticamente,
que registra cuando un paciente se atrasa en ir a retirar sus medicamentos. Los medicamentos de la fundación se entregan mensualmente, ¿ya? Y siempre son en cantidades fijas, o sea, exactas para cierto periodo. Entonces, bueno, tienen un poquito de pastillas extra, por eso está esta columna de remaining meds, ¿ya? Pero básicamente registra cuántos días el paciente estuvo sin terapia antirretroviral en base al retraso para ir a retirar sus pastillas, ¿ya? Una observación muy importante de esta tabla es que solo tiene registros, o al menos lo que me entregaron, solo hay registros desde el 2019, ¿ya? Entonces, esto es una limitación importante debido a que yo tengo datos para históricos, básicamente, y solamente tengo datos para el 2019. Entonces, no, al final, como que la lógica de todo el modelo va a ser predecir el comportamiento para el año 2019 a partir de datos históricos del tratamiento y del ingreso del paciente y esas cosas, ¿ya? Eso es una limitación importante a considerar. Estos son los 3 etiquetados que hice. El primero es por cuartil de adherencia, el segundo es de la experta y el tercero, perdón, es la alarma. Los primeros 2 se crearon en el fondo calculando un porcentaje de adherencia en base a Alarma Lab, ¿ya? Esto, si quieren, lo podemos ver más en detalle después, pero básicamente es desde la primera aparición del paciente en la base de datos, porque como pueden ver acá se registra una fecha inicial y una fecha final por cada, en el fondo, registro. Yo agarré, en el fondo, para un paciente la primera fecha inicial y la última fecha final. Y esto me da un margen de días, y lo que hice básicamente fue agarrar este margen de días como denominador y como numerador la cantidad de días que estuvo sin estar registrado en esta columna de acá, ¿ya? Y con eso calculo un porcentaje. Entonces, mi primera aproximación fue dividir por cuartiles el porcentaje de adherencia. Esto me da 4 etiquetas que cortan aproximadamente en un 50, en un 60, en un 75% y en un 85%. Y luego tengo las etiquetas que hizo la experta, que el nivel 5, que es el de adherencia óptima, se define a partir de un 95%, luego nivel 4 de un 80% y así para abajo, ¿ya? Como pueden ver, la primera ventaja de la aproximación por cuartiles es que tengo clases balanceadas que después me van a servir bastante convenientemente para la clasificación, a diferencia del tema del Alarma Lab. También lo veré un poco más en profundidad después. La base de datos, o sea, Alarma, como pueden ver, la cantidad de pacientes que tiene o sea, la manera en que etiqueté acá es básicamente una categórica, una binaria, entre si el paciente presentó un retraso durante el 2019 o no. Entonces yo tengo 5.000 pacientes en la base de datos, dentro de esos solamente 3.000, o sea, solamente 2.099 presentaron atrasos durante el 2019. Esa es la idea, ¿ya? Voy a hablar un poquito sobre las desventajas del primer acercamiento. Lo primero es que hay un sesgo de selección o sea, los primeros 2 acercamientos, que es esto de calcular un porcentaje de adherencia. La primera es que hay un sesgo de selección importante, debido a que en el fondo yo estoy considerando solamente pacientes que presentaron atrasos para este análisis, dado que solamente estoy agarrando pacientes que están en Alarma Lab, ¿ya? Entonces, eso ya me dice que, o sea, bueno, luego está el tema de los 2000, de que solo tengo datos para el 2019, y en conjunto con lo primero, en el tercer punto, es que la adherencia cuestionada es muy cuestionable. En el fondo, yo tengo, además del sesgo de selección, tengo que solamente estoy contabilizando los días en que los pacientes que ya se atrasaron en ir a buscar medicamentos, solamente contabilizo como que no tomaron medicamentos durante estos días. Pero yo también me estoy perdiendo toda la información de los otros días en los que el paciente sí tenía medicamentos, pero tal vez no se los tomó, ¿ya? Entonces, al final, lo que yo tengo es una cota superior de la verdadera adherencia de los pacientes, y esto también hay que tenerlo en consideración. El cruce de los datos, en el fondo, me redujo la base de datos significativamente, de 5.340 pacientes que maneja la fundación, quedé solamente con 825. Esto igual es preocupante para el desempeño de los modelos. Y por último, acá yo hice un pequeño gráfico, adelanto de Leda, en que yo tengo las distintas categorías de niveles de adherencia, y estoy acá en el eje Y,
tengo el margen de días entre que yo tomé el primer registro del paciente en la base de datos y el último, ¿ya? Entonces podemos ver que hay una correlación directa, visualmente directa, y esto me dice que mi variable en el fondo, o sea, esto no tiene por qué hacer así, y me dice que la variable que estoy usando, esta variable artificial, ya es cuestionable también desde puntos de vista estadísticos. Ya, entonces un poquito del análisis exploratorio. Una cosa bastante triste es que si uno saca la correlación de cada uno de estos etiquetados con su respectiva etiqueta, de cada una de las variables de cada uno de los etiquetados con su respectiva etiqueta, no tengo nada, o sea, no tengo nada mayor a un 5 o 6%. ¿Ya? Y esto ya, bueno, en el fondo me limita mucho la capacidad predictiva de mis modelos directamente. Bueno, por otro lado, esto evidentemente también afecta los gráficos, el EDA, no pude lograr gráficos demasiado interesantes. Sin embargo, sí se observan algunas diferencias, y por esto aquí seguí la sugerencia de Rocío de implementar ANOVA para en el fondo corroborar las diferencias entre las poblaciones, entre los distintos etiquetados. Acá lo que hice fue, estoy mostrando por cada etiquetado solamente las variables que sí mostraron una diferencia significativa entre las distintas clasificaciones. Podemos ver que para cuartil de adherencia la edad sí presenta una diferencia significativa. En el caso del etiquetado del experto del negocio no encontré ninguna variable que tuviese una diferencia significativa. Y en lo que es alarma, la base de alarma, que yo creo que es el etiquetado menos cuestionable que tenemos actualmente, sí hay distintas, variables que sí presentan estas diferencias. Lo único es que en el fondo al final las diferencias, el valor de las diferencias no es tan alto, entonces tampoco me permite concluir nada muy importante a través de este análisis. Ahora, los primeros modelos de clasificación. La manera en que yo estoy midiendo el desempeño de estos modelos es a través de la métrica de recall. Estoy agarrando dos versiones, una ponderado por el peso, en el fondo para que se ajuste a las clases desbalanceadas, y la otra es macro, que es decir, el recall calculado directamente sobre todos los datos, ¿ya? Hasta el momento he implementado 3 modelos en su versión más simple, y estos son los resultados preliminares, mostrando Support Vector Machine el mejor comportamiento, ¿ya? Esto lo hice también con validación cruzada. Ahora, algunas observaciones y dudas que tengo para ustedes. Bueno, sobre los datos. Los datos actuales, bueno, ya me limitan considerablemente el análisis, o sea, no tengo una variable dependiente ideal. Idealmente sería poder tener un porcentaje de adherencia. Las variables explicativas son pocas y muy limitadas. Acá puse que tengo 32 variables, pero en realidad no son 32 variables, eso es porque binaricé todas las variables categóricas que tengo. Y solo 3 no son categóricas, que son como la edad y la fecha de ingreso y otra fecha más. Luego tengo que no tengo las variables explicativas adecuadas. La bibliografía sugiere otras cosas, y cosas más psicológicas, más sociodemográficas. Ahí voy a entrar un poquito más en detalle sobre esto. Bueno, la bibliografía también sugiere esto es un pequeño overview de lo que he recolectado, que hay distintos papers que hacen benchmark de estos métodos de medición. Por ejemplo, acá hay uno, que esto puede servir para una futura sugerencia para la fundación, para medir adherencia. En el fondo, ellos hasta el momento utilizan el autorreporte, o sea, ellos le preguntan al paciente cuántas pastillas te tomaste en el último mes, y en base a eso calculan un porcentaje de adherencia, pero esto todo lo hacen en papel, y por eso no lo pude ocupar en la memoria, ¿ya? Hay distintos otros métodos que se me ocurre que se podría innovar y bueno, hacer quizás alguna mezcla para alguna futura implementación más TI del modelo y de la solución. Hay otros papers, como por ejemplo este, que se aplicó en el Hospital de San Pablo de Coquimbo, que utilizan este test. Básicamente solamente que, bueno, se escapa un poco de la idea original
del modelo, que es tener niveles de adherencia, pero acá solo usan una categórica, parecido a lo que hago con Alarma, que aplican este test y hacen estas 4 preguntas. Las 4 preguntas tienen que ser sí, la respuesta de los pacientes tiene que ser sí, es como una especie de autorreporte, y bueno, tuvieron tuvieron buenos resultados estadísticos al menos con esto. Sobre la bibliografía, o sea, sigo sobre la bibliografía. También hay papers, que esto acá es donde yo creo que voy a concentrar el análisis y la investigación futura, que sugieren formularios y variables clave que se podrían implementar en la memoria. Acá voy a dar ejemplos rapiditos. Está, por ejemplo, este de acá, tenemos este otro también, que todos se enfocan en el fondo a cómo el paciente percibe el tratamiento, cómo el paciente está anímicamente, además de otras variables como el nivel educacional, el nivel de ingreso, el uso de drogas, etc. Que estas cosas tampoco las tengo actualmente, las manejo actualmente con la base de datos de la Fundación. Entonces, ahora llegamos a la parte de la hipótesis de investigación. Yo creo que ya estoy en condiciones para dar al menos como una conclusión preliminar y sobre, claro, la hipótesis de que es posible clasificar el comportamiento de adherencia. Yo en estos momentos diría que, o sea, con los datos tal cual están, no es posible, pero mi respuesta al final es incierto, debido a que los modelos sí presentaron al menos una mejora de un 10% por sobre tirar una moneda. Entonces, eso me da la fe y la esperanza de que si yo implementara en el fondo la medición de variables como las que sugiere la bibliografía, sí podríamos aumentar la capacidad predictiva del modelo. Claro, porque sí, eso. Luego, sobre los objetivos específicos, yo creo que acá voy a necesitar un poco de su ayuda para ajustar un poco estos, debido al nuevo contexto. Y a esto me refiero a que, por ejemplo, la selección de variables, yo tenía declarado que el punto 2 era seleccionar las variables de mayor incidencia sobre el nivel de adherencia de los pacientes de la Fundación Herrerán. Bueno, eso ya estoy utilizando todas las variables y ninguna variable presenta una mayor incidencia. Entonces, esto yo creo que debería refrasearlo de alguna manera en que me permita tal vez añadir valor de otra manera. Lo segundo es que la estimación de beneficio social y económico de la implementación de la solución, o sea, yo creo que con la optimización de hiperparámetros y quizás con modelos más complejos, a lo mejor logre quizás resultados ligeramente mejores, pero no sé cómo orientar en este sentido el beneficio social, la estimación del impacto social y económico. Me concentro mejor, o sea, lo hago en base a los resultados que obtuve, lo hago en base a los resultados que se podrían obtener, cómo puedo medir qué resultados se podrían obtener. Y por último es si debiese incluir, y yo creo que sí, a lo mejor, es un objetivo en base a las recomendaciones que yo vaya recolectando de la bibliografía. O sea, todo esto que ya les expuse, incluir tal vez un objetivo que sea como entregar mi recomendación, no para la fundación, sino más bien como para el futuro memorista que aborde este proyecto y en el fondo que le toque tal vez recolectar datos e implementar un modelo o una segunda versión del modelo. Eso es todo, gracias. Bien, gracias, Yerko. Muy buena presentación. Se nota que hay avanzado bastante, ¿ya? Por favor, ándate a la parte de las slides donde muestras justamente la eficiencia de los modelos. Sí. A ver, ¿qué me está mostrando ahí? Estoy mostrando la métrica de recall que obtuvo en promedio cada uno de los modelos, de dos maneras. Una es por pesos por clase y la segunda es en un macro que es básicamente sin peso, el promedio simple. Ya, o sea, me estáis diciendo que en el fondo, a ver, quédate ahí. Me estáis diciendo en el fondo que el random forest es peor que tirar una moneda al aire. Ya, y me estáis diciendo... No. Lo que pasa es que en el caso de la experta hay que recordar que tenemos 5 etiquetas. Entonces, el tirar una moneda al aire en este caso sería una moneda de 5 caras. Así que sería un 20% como tendría que compararse. Ok. Entonces no andaría tan mal, pues. No, o sea, claro, no son tan malos,
Al menos, o sea, si es que yo veo el macro, sí estoy por debajo de tirar una moneda al aire, si es que veo con los pesos por las clases, estoy un poco mejor. Sí, sí, no son pésimos los modelos, o sea, no creo que sean implementables en productivo, pero sí sugieren que hay un buen punto de partida en el fondo, si las variables sí explican en cierta manera quizás la adherencia. Entonces, va por ahí. Yo me concentraría más en los resultados de alarma, de la clasificación de alarma, porque es donde tenemos menos sesgos introducidos en el análisis. Es lo más directo, lo más crudo. Lo que Y pasa es que eso. me está faltando una métrica global. ¿Estás familiarizado con lo que es el top 5 error rate? No. Ya, mira. Esto se utiliza en Deep Learning, en el cual, anótalo, búscalo. Top 5 error, se busca así. Top 5 error rate meaning. ¿Ya? Ponlo así para que lo podáis encontrar fácilmente en la búsqueda. ¿Ya? ¿A qué corresponde esto? En Deep Learning, cuando nosotros estamos clasificando imágenes, la verdad es que se asume que es un proceso bastante complejo, porque la aleatoriedad de las imágenes pueden causarnos bajas en las clasificaciones. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Mira, esta imagen corresponde, por ejemplo, a alguna de estas 5 alternativas, ¿ya? Y quiero saber si es capaz de por lo menos chuntarle a una de estas 5 alternativas. Le coloco un perro, le coloco un gato, le coloco un ratón, etcétera, y en el fondo está clasificando mamíferos, ¿te fijáis? Pero si me clasifica en ave o me clasifican pez, ahí estamos re mal. Entonces, le hacemos un conjunto de posibilidades, pero identificamos 5 posibilidades como las mejores clasificaciones, ¿de acuerdo? Y después vemos si el modelo cabe dentro de esas 5 posibilidades, ¿ya? Como mejores clasificaciones. ¿Ya? Y con eso tengo un estimador global. ¿Qué tienen de gracia estos 5 modelos? Mira, y eso es lo que habría que tratar de alguna manera ver si es que las 5 clasificaciones están en eso. Si de estas 5 clasificaciones, no sé, nosotros podemos analizar la criticidad de cada una de ellas, es decir, mira, si esta cuestión de las 5 clases logra identificar las 2 primeras, que son las más críticas, pucha, igual que Serrané, las que vienen no es tan críticos, ¿se entiende, no? Uh-huh. ¿Sí? Claro, claro. ¿Ya? Entonces, analízate eso porque necesito, a ver, a mí me confunde y va a confundir. O sea, mira, te acabo de preguntar, bueno, ¿por qué esto queda al aire? Ahora me salís con la moneda de las 5 caras. Eso hay que explicarlo, hay que dejarlo en claro, ¿de acuerdo? Entonces, analízate ese punto, porque en una de esas, los datos que me estés presentando no son tan malos, ¿cachai? No son tan malos. Entonces, necesito el estimado global para ver cuán bueno es justamente el predictor en lo global, si es capaz por ejemplo, de clasificar en las clases críticas. Me explico. Tengo un paciente que yo sé que va a ser poco adherente eh, con ciertas condiciones y tengo otro paciente que yo sé que va a ser muy poco adherente. Bueno, esas dos, si las predije las dos, igual sé que son poco adherentes. ¿Me cacháis? Y puedo hacer Uh-huh. una opción. Porque si nos ponemos muy demasiado refinados, ningún modelo va a ayuntarle a nada. Aquí hay que poner un poquito más grueso. Y eso también es parte de las conclusiones. Ese es un primer punto. Segundo punto, es muy... Profe, ¿Sí? disculpe, que saqué 2 lápices sin tinta. ¿Me puede repetir cómo es el...? Bueno, va a estar en la grabación. Ya. Bueno, dale. Ya, ok, Ya. segundo la visita. Yerko, tú siempre me salís con algo, weón. Sí. ¿Qué hago contigo, Yerko? Intento fallido. Ya, intento fallido. Sí. Ya, no voy a decir nada. Me quedo callado mejor porque se está grabando. Entonces, aquí nos están diciendo algo. Espérate. Top 5 error rate, creo que así es, top 5 error rate. Eso es también. ¿Cachai? Entonces, bueno, eso es lo que tenéis que aplicar. Entonces, el top 5 error rate, eso es lo que tenéis que aplicar. Entonces, en el fondo, tal vez el refinamiento para este tipo de casos nos juegue mal. Así que date ese último análisis y con eso dejamos cerrado este asunto. ¿Ya? Otra cosa, mira, es súper importante, tu memoria es nuestra memoria exploratoria. En todo proyecto que nosotros partimos tenemos una memoria exploratoria, que el resultado de esa memoria no es necesariamente salir con el supermodelo, pero sí entregarnos hints respecto de, oye, mira, así está la cosa, y estas cosas son las cuestiones que tenemos que subsanar. Entonces, a partir de la experiencia que ya has vivido, las conversaciones y todo lo demás, es muy importante que al final tú nos recomiendes dónde empezar a picar, dónde hincarle el diente, ¿ya? ¿Qué problemas tuviste? Y eso tiene que ser súper
claro, porque evidentemente no solo va a llegar un siguiente memorista, sino que van a haber ingenieros que van a estar tomando tus resultados para poder hacer una mejora y ver si podemos comprobar la hipótesis de investigación. ¿De acuerdo? Que por lo pronto no me parece tan descabellada, porque los datos sí algo me están mostrando. ¿Vale? Eso. Ujú. Más preguntas, porfa, para Yerko. Esas son mis dos preguntas. Yo me Sí. tengo que salir. Hola, pero- Yerko. Perdón, Flavia, yo me tengo que salir ahora por una clase, pero Yerko, yo en la parte de la evaluación de impacto, ¿ya? Tienes que suponer que tienes un modelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú al fin y al cabo en la presentación, esto es una memoria industrial, entonces cuando al fin y al cabo tú te hagas la presentación tienes que decirle prácticamente al público por qué hay que seguir investigando. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Cachai? Tenéis que venderlo. ¿Por qué hay que seguir y no aportar misión dado los resultados? Pues, ¿cachai? Entonces tenés que ponerte en esa situación, venderme el proyecto y que hay que seguir poniendo lucas en el proyecto al fin y al cabo. ¿Ya? Perfecto. Eso. Gracias. Bueno, hola a todos, chicos. Perdón si voy a hablar un poquitito lento, es que no me estoy sintiendo bien. Yerko, qué pena que no pusiste la fórmula de adherencia que sí lo tenías en la presentación anterior. Te explico primero por qué. Te explico por qué. ¿Por qué, amor? Para. Esto tranquilo, tranquilo, porque todo se puede resolver. Todas las críticas que te voy a dar de ahora en más, que hace que todo tu modelo cambie completo, es porque estamos partiendo mal de, yo te lo había escrito, yo te lo escribí la otra vez, la anterior. Perdón, es que tengo mucho dolor de pecho, chicos. Es el tema de cómo se mide la adherencia. Entonces, si vos partís mal de un dato tan concreto de cómo medís la adherencia, por más que después utilices una cantidad de mediciones para tratar de estandarizar, mejorar las variables, bla, 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 porque estás trabajando mal el dato, ¿sí? Se puede solucionar. Te explico por qué. Porque en la adherencia como definición como tal, vos tenés, hay muchas formas estandarizadas de medir la adherencia. Entonces, cuando vos explicabas la otra vez, vos decís intervalo. El intervalo es, vos en realidad lo que estás midiendo es la cantidad de días que la persona no recibió la medicación. Eso es un intervalo de 60 días, 3 meses. ¿Cuánto es ese? Porque después hace una sumatoria de tus intervalos. Ese intervalo es súper importante porque es cantidad de días que no recibió la medicación en función de una cantidad X de tiempo. Vos no estás midiendo, vos lo estás haciendo en medición de la adherencia indirecta, como se llama, ¿sí? Porque no estás midiendo la cantidad de días que tomas, sino en relación a los días que no tomas. Por eso era importante, yo quería escucharte de nuevo, de entender bien esta definición. Entonces, ese intervalo, ¿de cuántos días es? Porque si empezás a hablar de 60 días... ¿Tú estás diciendo que lo tengo como 1 menos la adherencia? ¿Eso? Claro, Que ¿cómo a estás lo mejor, midiendo sí, cuál a lo es? mejor a lo mejor me faltó el 1 menos acá, pero sí, la fórmula es en el fondo los días en que sí se tomó las pastillas, estoy asumiendo, no es como los días en que no se tomó la pastilla, no lo tengo invertido si es que esa es la duda. Porque vos A lo mejor estás acá me diciendo... escondería quizás en la fórmula. porque también está mal la tabla que estás utilizando. O sea, no mal, sino quizás no se está entendiendo bien la tabla. Perdón. Espera, que me está costando un montón. Vos estás midiendo, empecemos a razonar. Vos vas y le decís a la persona, medís el día que se supone que tendría que haber retirado las pastillas al día que retiró las pastillas, ¿ok? Eso te da un diferencial. Vos Sí, estás asumiendo que esos son los días que él no recibió tratamiento, o sea, que no tomó las pastillas porque no las claro, retiró, ¿ok? Entonces vos estás claro. haciendo por defecto, estás midiendo allí, uy Dios, para. Estás midiendo allí por defecto, ¿entiendes? Hoy no, chicos, perdón, me tengo que retirar. Tengo mucha taquicardia, discúlpenme. Después, Yerko, te mando todas las acotaciones, ¿ok? Ya. ¿Sí? Ok, disculpen. Chuta, caramba, ¿No será caramba, caramba. COVID?
No, no creo que sea COVID, porque estaba con problemas, me dijo ayer que tiene taquicardia. A ver, Alberto, dale. Hola, Yerko. Quería volver un poco a complementar lo que dijo Juan. No sé si puedes volver a esa slide. Sí, claro. Está ahí. Sí. Bueno, lo primero es saber, la misma pregunta que hizo Juan, si es que tienes 5 etiquetas, tú sabes si o sea, le quieres dar la misma importancia a todas las etiquetas o hay etiquetas que son más importantes para ti. Em, hay etiquetas que son más importantes, creo. Que al final, es que igual es un problema complejo en ese sentido, porque lo que más le interesa a la experta es, en el fondo, como los pacientes que están entre la etiqueta 3, o sea, considerando que la 4 es la de mejor adherencia, entre la etiqueta 3 y la etiqueta 2, diría yo. Que son, Claro, en el fondo, claro, como los que claro, son impactables, en el fondo, que podrían pasar a ser óptimos. Y bueno, con respecto a eso, no sé si en los clasificadores, o yo sé que por lo menos el Random Forest y el Support Vector Machine en sklearn te dan la opción de ponerle un class weight a los clasificadores para darle más importancia a algunas clases que a otras. Entonces, si tú crees que todas las clases son igual de importantes, deberías usar, o en verdad en ambos casos deberías como ver la posibilidad de usarle esos class weight para mejorar la métrica que te importa a ti. Buenísimo. Bueno, para calcular los class weights, obviamente tenés que ir a ver las frecuencias de la etiqueta y ahí hacer un cálculo, pero eso es súper importante dependiendo de qué es más importante para ti. Así que le daría una vuelta a eso. Y la otra pregunta que me queda es, en los datos tú tienes un registro, o sea, como característica estás usando un registro por paciente o un paciente puede tener muchos registros al No, un momento de registro por utilizar. paciente. Un Ah, ya, registro por paciente, sí. ya. Eso solamente. Vale, gracias. Sobre eso, tengo entendido que uno también puede ajustar en el fondo la métrica para la que quiere optimizar cada uno de los modelos. ¿Tú cachai más o menos si es que eso es factible o no? Sí, que en verdad por detrás, bueno, cada clasificador tiene como una función de pérdida, por decirlo así, que busca optimizar. Pero cuando haces como el cross-validation, tú puedes ir ajustando los hiperparámetros para ir mejorando un poquito como tu métrica de interés. En el fondo, como mejorar la función de pérdida implícitamente va a ayudarte a mejorar la métrica de evaluación, pero si tú haces como un ajuste de los hiperparámetros en el cross-validation, puedes ir a mejorar un poco esa métrica de evaluación, echando a perder un poco como esa función de pérdida. No sé si se entendió, que la función de pérdida del clasificador y la métrica de evaluación son cosas distintas, pero O sea, mejorar una puede mejorar la otra. ya, ajusta la función de pérdida para maximizar eso. Y ese ajuste es Sí, automático, ¿no? O sea, como que lo sí, hace por detrás. el ajuste de la función de pérdida es automático, pero tú puedes, al cambiar los hiperparámetros, puedes mejorar la métrica de evaluación, como Ya, haciendo un cross-validation. Como si usas el cross-validation de sklearn, te da la opción de poner la métrica que tú quieres mejorar. ya. Y ahí tú puedes definir como métricas personalizadas en el caso de que quieras hacer un top K accuracy, por ejemplo, lo que decía Juan, o quieres hacer el recall balanceado. Eh, Tú puedes elegir qué métricas quieres como optimizar con los hiperparámetros, con la búsqueda de hiperparámetros. Buenísimo. Bien, eso, ya. Bacán, bacán. Gracias. Em, sobre, sobre estas preguntas que tenía acá, ¿cómo ven ustedes ya, o sea, el beneficio social y económico? Ya me quedó claro, pero mi objetivo 2 creo que sigue estando muy debilucho. No sé cómo modificarlo, tal vez Mira, podría ahí, saltarme ahí el objetivo 2 y tirar las recomendaciones para la próxima memoria o una cosa así. una cosa sí, pero mira, creo que el objetivo 2 podéis hacerle un poco más de preguntas, en este caso a la Claudia, ¿ya? Que te pueda dar más respuestas respecto de eso, ¿de acuerdo? Ya, ya. Yo tengo una pregunta ayer, que tú solo hiciste análisis estadístico para seleccionar las variables, porque entiendo que hay otro enfoque que es como usar un clasificador bien básico para seleccionar las variables, que es otro enfoque, porque de repente como ocupar solo métricas estadísticas que buscan como
correlaciones o relaciones lineales puede ser engañoso si es que la relación de las variables no es lineal. Entonces yo sé que puedo usar como clasificadores básicos como, no sé, KNN o incluso el Naive Bayes. Antes de pasar como todas las variables a tu clasificador, haces como una preselección de las variables y luego pasas esas variables seleccionadas por un clasificador a tu clasificador final. No sé si se entendió. O pasar Ya. todas las variables a un preclasificador y luego pasar esas variables seleccionadas o las variables más importantes al otro clasificador. Ya. Ahí a lo mejor puede haber como una debilidad en lo que he hecho, porque yo chanté todas las variables nomás, porque son tan pocas que, y no, ninguna mostraba así como una correlación entre ellas, ninguna mostraba una correlación fuerte o al menos preocupante, entonces las incluí todas nomás. Y ahí no sé si vale la pena como en el fondo meterle más cabeza a algo que en definitiva es tan simple. Porque estas son las variables que tengo, en el fondo no son muchas. Ah, no son Dije que muchas. tenía, claro, dije que tenía 30 antes porque al final nacionalidad toma distintos valores, adquisición también, conducta sexual también. Entonces eso cuando lo paso a categórico, a binario, para los modelos, me aumenta la cantidad de variables, pero en Ah, ya. definitiva son esas nomás. Ah, ya, perfecto. Entonces ahí yo creo que tal vez demasiado elaborado, quizás no sé si vale la Sí. pena. Igual, Mm, de todas maneras, Yerko, de todas estas variables que nos están mostrando ahora, quizás hay una que logra predecir de mucho mejor manera el resto. Entonces, por ejemplo, claro. iría como una a una probando tu modelo y viendo, ya está la variable que mejor modelo me entrega, siendo una nomás. Y ahí le iría sumando otra, porque igual son pocas Ya, variables, claro. pero quizá, no sé, la nacionalidad es lo más importante o el stage, CBC stage, quizás lo más Ujú, importante. Eso igual es ya. importante, como mostrar qué te dice tu modelo. Onda, o sea, el modelo te dice cuál es la variable más importante al momento de hacer la clasificación. Entonces, de repente, mostrar esos datos, o no sé si Claro. no lo vi. Sí, eso todavía no me metió a hacerlo. O sea, como que traté de sacar los primeros resultados nomás y claro, es parte de lo que viene. Pero sí, sí. Ahí tengo una duda. Esto, la verdad, como los modelos los saqué o sea, en el fondo hay que hacer ese paso que les dije. O sea, como dejar pasar nacionalidad que tengo chileno y extranjero, básicamente. Pasar nacionalidad a 2 columnas y que queden binarias, o los modelos me pueden aceptar este texto. Mira, cuando son dos categorías, la puedes dejar en 0 y 1 en la misma columna. Claro, sí, Entonces el sí, modelo sí. te lo va a tomar así, pero cuando ya tenéis más de una categoría, Hay que hay que hacerlo en columna. binarizar. Ya, Claro. entonces está bien, está bien. Claro. O sea, los dos enfoques no estarían malos, pero más práctico el primero. Menos columnas mejor. Entiendo. Bueno, Mm. eso no sé si hay algo más. Igual Yo creo que encuentro que algo. Profe, dele. aló, no sé, si no hay más preguntas, estamos bien, pues, ¿vale? No, pero lo que quería decir era que en el fondo el tema en el neutro Gödel, algo que yo me enfoqué harto fue en los otros papers y qué variables se utilizaban, igual eran la importante, y yo tuve la ventaja de que en la base de datos que teníamos, muchas de las variables que se usaron en el mundo estaban Ujú. en los datos del estudio. Entonces yo creo que sería muy importante para el futuro memorista ver, claro, en el mundo se utilizaron todas estas variables importantes y la fundación Ariarán o la fundación que vaya a encargarse de esto a futuro, diga, estas son las variables importantes que se ha visto en el mundo. Entonces, como que ese sería un muy buen input para una siguiente memoria. Buenísimo. Eso. Ya. Hola, Yerko, mira, rapidito, yo te voy a ayudar con el tema de lo de la adherencia, porque lo que pasa es que se están mezclando los periodos, los de 60 días con lo del mes y lo del año en el 2019. Por otro lado, la mejor forma en que podrías mejorar todo el tema de la adherencia es también, bueno, por eso hubiese sido ideal que estuviese Claudia, porque hay que hacer una relación entre la cantidad, a ver, de CD4 circulante. ¿Qué es CD4? Estás midiendo, la respuesta inmunológica, oh Dios, que vos estás midiendo es con el CD4,
que son unos linfocitos específicos, ¿sí? Que son los que están ahí circulantes, que son los que se llaman ayuda y que son los que reaccionan, no bajan, no aumentan con el SIDA. Entonces vos tenés una cantidad X de linfocitos en una persona sana. Cuando la persona se infecta, esa cantidad de linfocitos aumenta primero exponencialmente porque está tratando de defenderse el cuerpo. Pero después, paulatinamente va disminuyendo. Entonces, en porcentaje de lo que va disminuyendo ese, va aumentando la carga retroviral, es decir, el ARN mensajero de tu virus. Entonces, una buena forma de salvar todo el problema de adherencia y buscar esta variable tan importante, que no pueden ser los fármacos, porque es muy indirecta la forma de medir, aunque pongas cuestionarios, todo lo que vos presentaste es cierto, hay 8 cuestionarios generales a nivel mundial que están aprobados y están hiper probados que son funcionales y que sirven. Yo creo que fisiológicamente hablando, pensando en las características de la población chilena, se tendría que hacer, y se lo vamos a plantear a Claudia, una relación entre el CD4 y el ARN mensajero, el ARN de tu virus en realidad, perdón. O sea, se puede medir por enzima o por proteína, igual, no te quiero marear en eso, pero ambas mediciones se pueden tomar por sangre, y ellos la están tomando, ellos la están haciendo, y solo se tiene que hacer con una reacción antígeno-anticuerpo, así que no es difícil, no es cara, y eso te va a dar un valor totalmente creíble y aceptable. Entonces, cuando tengas que reajustar las variables, el resto, primero, adherencia no te va a dar de 1 a 5, sino que adherencia te va a dar de 1 a 4, y trabajar con cuadrantes es mejor, y se te van a ajustar todos los valores estadísticos, más lo que te dijo Alberto, que perdón, yo lo estaba escuchando muy lejano, pero vas a ver cómo van a mejorar todos esos valores, pero es porque estamos partiendo mal de cero en cómo medimos la adherencia. Y creo que medirlo a nivel de sangre es lo que te está diciendo cómo está ese individuo literalmente. Sí, o sea, pero o sea, es que entiendo todo eso y también lo he visto en lo que he estudiado. Pero al final, según tengo entendido, como sobre la carga viral o sobre los fallos virológicos, sobre los fallos clínicos que pueden tener los pacientes, no impacta solamente la adherencia. O sea, está la adherencia, pero al final no es aislado. O sea, también hay un tema de cómo el paciente, aquí ya se escapa de mi campo completamente, pero es lo que he leído. En el fondo hay temas en que el paciente puede no recibir bien los fármacos, puede tener cierta condición que no permite la asimilación de cierto fármaco, entonces vas a tener un aumento en carga viral, vas a tener una disminución en linfocitos TCD4, pero que no va a ser ocasionado por adherencia. Entonces, si asumimos en el fondo el resultado del tratamiento como adherencia, también es una hipótesis que tengo entendido que está equivocada. O sea, es un No, es que supuesto que no, no se es entiende correcto. mal, no estoy asumiendo la adherencia, te estoy hablando de la fisiología del individuo. ¿Se entiende? Adherencia es una medida arbitraria. De hecho, adherencia es o sí adhiere o no adhiere. Esa es la adherencia, es binomial. Eso es a nivel mundial, la adherencia es así. Que después nosotros queramos establecer ciertos porcentajes o valores de 1 a 4, de 1 a 5, es algo que nosotros asumimos, pero en realidad a todo tratamiento, no es a SIDA, es a todo tratamiento farmacológico general, directo, se mide, se adhiere o no adhiere el paciente. Justamente por lo que acabas de decir, una forma de salvar, no es adherencia, insisto, es algo arbitrario. Lo único real que vos tenés en el comportamiento no quería complicarlo, pero a ver, no es CD4 solamente, es CD4, macrófagos, células plasmáticas y CD8. Entonces, si vos medís todos esos porcentajes, sino que se dice CD4 como el total porque son los helpers, son los que ayudan, pero el CD8 es el que funciona opuesto y es el que suprime. Si no, estaríamos en respuestas inmunológicas continuamente y nos moriríamos. Eso es imposible. Vos siempre en un sistema necesitas algo que estimule y algo que inhiba para que se mantenga en un porcentaje, la vida. La vida. Entonces, vos lo que medís, y todo eso se puede medir en sangre, y eso es en realidad lo que te está diciendo cómo está el individuo, más el historial clínico. Pero más allá de cómo está el individuo, lo que No nosotros la adherencia. queremos... Adherencia es algo que nosotros vamos a tomar arbitrariamente. Y vamos a decir, tiene baja adherencia o tiene alta adherencia, pero para medir, Sí, ¿entendés?
la respuesta del paciente y cómo está, porque si yo mido solo fármacos, a ver, ¿qué tenés que hacer? Una combinación de factores, lo que te quiero decir, Yerko. Tenés que hacer la combinación de factores entre los fármacos, la combinación de factores entre la medición fisiológica que vos podés hacer, más lo que te puede arrojar el estudio en sangre. Esa combinación, esa es la que te va a dar, se va a acercar mucho más a cómo está el individuo. Pero ¿Entiendes? sí, o sea, lo entiendo, pero como el objetivo de la memoria es en relación al comportamiento de cómo los pacientes están tomando los fármacos, no en relación a cómo el paciente está. Entonces, en el fondo, como lo que me estás diciendo se escapa un poco del objetivo al final inicial. Por eso adherencia es mi variable dependiente y por eso se mide como la cantidad de fármacos que toman en relación a los días a los días de tratamiento. Entonces, al final, yo el fallo virológico y el conteo de linfocitos TCD4 lo estoy usando como input para predecir cómo el paciente se tomará los medicamentos. Esa es la idea. Al final es predecir comportamiento humano y no, en el fondo, la respuesta del humano. Porque la respuesta del humano, como dices tú, en el fondo está... La respuesta fisiológica, todo eso son exámenes de sangre y claro, es como todo el campo médico, pero esto es más bien como el campo de comportamiento y si el comportamiento lo puedo predecir en base a todo este mundo médico. Ese es como el objetivo. Entonces, por eso la adherencia se calcula la estoy calculando de esta manera. No sé si me Claro, estoy la explicando. adherencia la tenés entonces mal definida, porque, insisto, vos has dicho que la adherencia la estás midiendo en función de los O sea, días que yo sé que la tengo mal tomando definida, yo sé que la tengo el mal definida y es medicamento. porque no tengo acceso a una mejor adherencia. Esto es lo mejor que puedo lograr por ahora. Por eso te estoy diciendo, Yerko, por eso, a ver, tranquilo de esto, no estoy diciendo, a ver, esto es una forma, vos decís, de que tome el medicamento o no lo tome. Pero vos estás diciendo, ¿sí? Vuelvo otra vez a si estás partiendo mal de una definición y después basás todo este estudio en esto, en adherencia, insisto, hagas todo lo que hagas después, por más que matemática, algorítmica, lo que quieras, machine learning, deep learning, le apliques, partís mal desde un principio. Entonces, si partís mal desde un principio, vas a tener que, o sea, todo lo otro no tiene sentido, ¿entiendes? No tiene un sentido práctico, que es lo que se supone que vos tenés que hacer, tenés que ayudar en la toma de decisiones, es un poco tu objetivo y estás midiendo si el paciente toma o no toma los medicamentos con este grado de adherencia. Pero si vos decís que estás midiendo en función de la cantidad de medicamentos que no toma, porque vos partís del día que lo tendría que recibir al día que lo recibió, que lo fue y lo buscó, lo estás haciendo por defecto, y después está hablando de intervalos. ¿Qué intervalos? La definición está a cada 60 días, está midiendo, ponerle la toma de los medicamentos, o la mensual, ¿entendés? Y si es porcentaje tendría que ir por 100, porque si no, no es un porcentaje. Vos sabés que eso es la definición de porcentaje, lo que hagas matemáticamente tiene que ir por 100. Entonces, a eso me refiero yo, ¿cuál es tu concepto de adherencia? Porque está mal definido, está mal identificado. Entonces, Bueno, una forma de salvar esto es, si la persona se tomó los medicamentos, va a tener mayor o menor presencia, y ellos tienen este dato de linfocitos CD4. Yo tengo una duda, ¿ellos efectivamente tienen esos datos sanguíneos o no? sí, y estoy incorporándolo en el análisis. O sea, de hecho, claro, es como dato histórico, es la manera en que yo recojo como la historia del paciente, porque en estos momentos solamente tengo los datos demográficos, que son básicamente los datos que ellos ingresan cuando el paciente entra a la fundación, y tengo estos registros que son estas series de tiempo, a ver, las tengo por acá. Ay, es que se me metió el zoom ahí entre medio. Ahí sí. Entonces, en el fondo tengo estos registros que tienen, claro, que tienen desde como la década de los 90 el registro de exámenes de sangre y del conteo de carga viral y del CD4. O sea, no he incluido el CD4 porque sé que el CD4 es inversamente proporcional al RNA, entonces
Al final estaría capturando dos efectos y la manera en que estoy transformando esto es mediante una definición que se llama fallo virológico, que es cuando los pacientes pasan de niveles detectables. O sea, el objetivo de la TAR es dejar en niveles indetectables al paciente, esos menos de 200 de RNA. Entonces yo estoy contabilizando la cantidad de veces que el paciente sobrepasó los 200 según la definición del plan Auge. Entonces ahí hago la suma de la cantidad de veces y esa cantidad de veces es mi variable al final. Esto todo Claro, pero vos decías ahí 1000 veces, ahí lo tenés, ¿ves? Tenés 12 Sí, acá B está. mayores a 1000 copias por ml. Vos decís que 200 copias es el indetectable por ml, ese es otro problema. Y acá... O sea, no, sí, eso lo tengo Ojo. corregido, esto es de la presentación anterior, ya Listo, lo había listo, ajustado lo que había dicho Claudia. Claudia listo, me había listo. hecho esa corrección. Claro, eso Plan es Auge lo bueno. define como 1000, pero claro, lo estamos Pero considerando 200. acabas de decir un error, no es inversamente proporcional, ese es el tema, y ahí es donde, por eso no quiero dar mucha lata, esto lo tenemos que hablar vos, Claudia y yo, porque esto se puede salvar, porque es un sistema, ¿entendés? Es un sistema, no es una cosa matemática, no es que una cosa va para arriba y la otra va para abajo a nivel fisiológico. Entonces vos la podés salvar Sí. a la adherencia de una manera mejor y que te dé un valor más ajustado. Si te da un mejor valor ajustado, más creíble, ¿entiendes? A nivel de los fármacos, pero asociado a esto, te va a dar un valor mucho mejor estadísticamente. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Salvás el modelo como tal. Esto es independientemente de todo el procesamiento que viene después, que es lo que sería la información, el procesamiento ya una vez que tenés la información adecuada. ¿Te acuerdas que yo la otra vez cuando te escuché la primera vez, no me gustó mucho la definición de adherencia? Yo te dije, no, está como muy tomada de los pelos. Esto no es una crítica, insisto, hacia mis colegas, es que todo sistema es mejorable. Y vos ahora matemáticamente y con todo el otro procesamiento estás demostrando que se puede mejorar. Entonces, ¿por qué no mejoramos este poquito? Lo discutimos si querés con Claudia y contigo. Total, al final es adicionar más variables para que te dé mejor el modelo. No es que uno aumenta y el otro disminuye, y eso te lo quiero explicar bien, pero no le quiero dar lata a los chicos porque esto es ya netamente, ¿me entendés? Más médico. ¿Se entiende, Yerko? Sí. Para que mejore eso, y mejora eso, y te quedas con una definición de 1 a 4, y vas a saber lo que es 1 a 4. ¿Qué quiere decir 1 a 4? Adherencia 1, adherencia 2, adherencia 3 y adherencia 4. ¿Y qué va a significar eso para los médicos? Ya. ¿Cuándo tienes que entregar? Debería entregar, me parece como la primera semana de enero, una cosa así. Ese es creo que el Ya. plazo, el último plazo. Sí. Ya, o sea, igual hay tiempo. Claro, perdón. Es lo Sí, mismo lo no, que nos pasa con Alberto. Como él ya tiene estandarizado todo el resto, simplemente tenés que cambiar estos valores y todo el resto ya lo tenés, ¿me entiendes? O sea, no tiene que hacer otro trabajo, sino todo el resto de lo que aplica está bien, es simplemente cambiar esto que te va a dar otros valores. Y te lo refuerza, te va a hacer más robusto el sistema y te va a dar la replicabilidad, independientemente de la nacionalidad de la persona, ponele. Que es lo que vos querés que también pase, que sea replicable, porque los fármacos se utilizan en todo el mundo, por eso se pasó de una enfermedad que te morías, digamos, de letal, a algo crónico, porque se logra manejar esto. Entonces, digamos, es algo que sirve y le da la replicabilidad a nivel mundial, o la aplicabilidad, como les gusta, o la usabilidad, como les gusta a ustedes decir, chicos. Metodológicamente es un modelo replicable, entonces también te ayuda a vos mucho en cuanto al aporte que vas a dar, aunque después sea modificable a futuro, como decimos, porque esta es una tesis de pregrado, pero dejas una buena impronta tanto ingenieril como médica. Eso es lo que quiero ayudarte, eso es, me explico, no es que vas a cambiar muchas cosas, es cambiar de acá y todo lo otro está estandarizado, o sea, vas a cambiar números, como hemos hecho también con Mauri. Hemos mejorado, el sistema ya estaba andando, hemos mejorado ciertos valores, y entonces nos ha mejorado todo, y nos ha mejorado accuracy, recall, y nos han dado valores casi cerca de 1, lo que es fantástico. Entonces, es eso, es ayudarte en esa parte. ¿Me explico? Sí. Ya. Perdón si no soy muy clara, es que me está doliendo en serio mucho el pecho, chicos, así que eso, nada más. No. Agendemos, veamos una reunión con Claudia
voy a- Mira, yo les mando un mensajito hoy a los dos, a vos y a Claudia, y ahí vemos Ujú. cuándo podemos hacer un Zoom, ¿te parece? Ya, ya. Vale. Creo que creo que llegó un pedido afuera de mi casa, así que estoy solo, así que voy a tener que ir para allá. Pero bueno, muchas gracias por conectarse a todos, de verdad. Agradezco todo el feedback, así que ahí quedamos al habla, Flavia, y a Dale. todo el resto, de verdad, muy agradecido. Y bueno, reitero mis disculpas por el seminario anterior, así que espero haber compensado en cierta manera. Ya, Así Yerko. que Vale, eso, muchas gracias. se cuidan mucho, que estén muy bien, estamos hablando. Chao. Muchas Chao. gracias. Chao a todos. Chao, que estén bien. que estén bien.